Primera de Pedro capítulo 2, verso 9 en adelante. La palabra de Dios será leída en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otros tiempos no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Alabado sea Dios. Quise titular el mensaje: escogido con propósito. Escogido con propósito. Y la palabra escogido es sinónimo de seleccionar. Es cuando tú seleccionas algo entre ambas cosas. Pueden haber 5 cosas y usted, cuando eliges una o escoge una, usted escogió una por encima de esas 5 cosas. Y eso es la palabra escoger. Y es muy interesante que cuando nosotros vamos a escoger algo, siempre optamos por coger lo mejor. Vamos a una tienda y si vamos a comprar cualquier artículo, miramos alrededor. Si hay varios de esos artículos, siempre vamos a buscar el que esté en su mejor estado. Las mujeres quizás me van a entender en este momento, porque a veces son las que más van a los supermercados, de vez en cuando los hombres, pero ellas van más frecuentes. Y cuando van a coger o van a seleccionar los vegetales, ellos buscan y se aseguran de que sean los mejores vegetales. Si van a encontrar algunos aguacates y hay 50 aguacates, después que lo apretó todo, se da cuenta que el primero que apretó ese era el que ella quería. Ya así el que viene detrás por lo menos lo encuentra todo maduro. Dios es bueno. Y siempre cogemos lo mejor. Yo nunca he visto a nadie cuando selecciona algo, cuando escoge algo, siempre escoge lo peor. No, siempre optamos por coger lo mejor, lo que está en su mejor estado. Pero dentro de escoger, a mí me llama mucho la atención la forma de Dios escoger. Cuando yo miro mi manera de escoger y miro la manera de escoger de la gente, me doy cuenta que siempre sí, cogemos lo mejor. Pero cuando yo doy un paso atrás y veo la forma de Dios escoger, me sorprendo. La Biblia dice que cuando Dios escoge a Israel, en el Deuteronomio capítulo 7, verso 6, Él le dice algo muy importante. Y dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. ¡Wow! ¡Qué privilegio! O sea, yo lo escogí a ustedes para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Y usted puede decir: ¡wow! Tengo algo especial. Pero el verso 7 dice Dios: pero no por ser vosotros más que todos los pueblos. O ha querido Jehová, o ha escogido, pues vosotros eras el más significante de todos los pueblos. En otras palabras, Dios: yo lo escogí a ustedes para que sean especiales. Yo lo escogí a ustedes para ser ejemplo a otras las naciones. Pero yo no lo escogí a ustedes porque ustedes eran los más grandes. No porque eran los más sabios. Al contrario, ustedes eran como nación la nación más insignificante. Entonces, ¿por qué Dios escoge una nación insignificante de ejemplo? ¿Por qué Dios no coge la mejor nación en ese momento para ser portavoz de Él? ¿Por qué Él tiene que escoger lo que no es tan valioso? Es interesante esa manera. La manera de yo ver que Jesús selecciona a sus discípulos. Veo que elige a un Pedro frustrado. Veo que elige a un Mateo, cobrador de impuestos, despreciado por la nación. Y ni hablar de los otros. Y cada uno de ellos porta una historia. Y le aseguro que no es la mejor. Entonces, ¿qué manera de Dios elegir?
Qué manera tan interesante de Dios poder seleccionar algo que no es para hacerlo valioso. De manera que cuando yo veo cómo Dios escoge en toda esta situación, no lo hace la mejor. Dios te escogió a ti en tu peor momento. Te escogió cuando eras pecador, cuando estabas cansado, cuando estabas frustrado, cuando eras débil. Y cuando para el mundo no había nada de valor e interesante en ti. Fue ahí que Dios te eligió. Y cuando Dios escoge, eso es lo que me da a mí ahora el entusiasmo de ver cómo Dios elige. Porque aún así, cuando Dios elige es con propósito. Y el propósito que cuando Dios te elige no es cuando estás en mejor posición, no es cuando eres el más sabio, no, es para transformar la vida de alguien. Porque si Dios no te trae así para transformarte, entonces tiene que ver todo contigo y nada con Dios. Y Dios se asegura de que cuando Él te llama y cuando Él te envía, es porque en realidad todo fue por su gracia, por su poder, por su designio, por su maravilloso amor y su misericordia. Así que no importa cuán grande estés, todo es por la gracia de Dios. Y Dios se asegura de esto. En 1 Corintios, si pensaba que no estabas ahí, Dios no te eligió por ser sabio, ni poderoso, ni noble. No. 1 Corintios 1:27 dice: sino que a los necios del mundo escogió Dios. Pero ¿por qué Dios no escoge lo más sabio? Y hay propósito en eso, para avergonzar a los que se creen sabios. Y de los vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. O sea, de los débiles, escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y de los vil del mundo y menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sabe por qué Dios te eligió así como tú estás? Para que mañana no digas que todos tus logros han sido por tu capacidad, por tu intelecto, porque no tiene que ver nada contigo. Cuando te crees muy sabio, dice que Dios al altivo lo mira de lejos, pero al humilde lo mira de cerca. Y cuando te crees muy grande, alabado sea Dios, vas a tener que hacer una lista y verificar la vida de Nabucodonosor cuando se creyó la gran cosa. Esta es la gran Babilonia que yo he edificado. Dios le había dado la fuerza, Dios le había dado la oportunidad, Dios le había dado la destreza. Y él dijo: esta es mi Babilonia. Y Dios no estaba presente. Y como dicen algunos amigos, colegas, dice, Dios le dijo: tienes 7 años para que deshierve ese pedacito ahí, hasta que reconozca por qué es o por quién es lo que tienes. Lo humilló y dice: nadie se puede jactar en la presencia. Es por eso que él dice: venid a mí los que estén cargados y cansados. Pero que vengan los fuertes, que vengan los que se creen sabios, que vengan los que tienen posibilidad. Aleluya. ¿Por qué? Porque no. Esa gente es tan autosuficiente. Esa gente no necesitan de Dios. Dios llama a los cansados, los que necesitan que alguien le quite una carga de encima. Porque hay gente cargado que no reconoce que Cristo lo puede hacer. Dios no te va a suplicar, no. Dios va a usar a aquellos que vienen a Él cansado, que dicen: Señor, no puedo más, sin ti no puedo caminar, sin ti no puedo avanzar, sin ti no puedo hacer nada, sin ti nada soy. Entonces Dios dice: está en el lugar correcto, yo lo voy a hacer por ti. El grande no reconoce que necesita a Dios y se olvida quién fue que lo colocó allí. De manera que cuando yo veo que Pedro le escribe a aquellos peregrinos que se creen que habían judíos gentiles, mayormente gentiles de iglesias que tal vez Pedro había fundado, dice que él le exhorta
para poder fortalecerlo en su fe. Cuando él escribe, se cree que Roma estaba a punto de arder en llamas bajo el imperio de Nerón, y la iglesia, aunque estaba siendo perseguida, iba a ser aún más perseguida. Aleluya. Iba a ser más difícil poder proclamar el evangelio, iba a ser más difícil poder hacer algo por Dios. Y Pedro, aprovecha estas plataformas, y viendo que se aproximan tiempos difíciles, él les recuerda algunos privilegios. Él les recuerda algunas cosas que como iglesia no podemos olvidar. Desde el capítulo 1, Pedro comienza hablándole, y él dice: ¿sabes qué? Yo voy a fortalecer su fe, sí, le voy a dar confianza, pero hay algo que ustedes deben de saber. Aleluya. En medio de esos momentos difíciles, en medio de lo que se está viviendo, en medio de la situación hostil, aleluya, yo le voy a acordar a ustedes lo que ustedes han de recibir. Le voy a dar a ustedes por su esperanza. Aleluya. Sí, hay momentos difíciles, pero hay esperanza para la iglesia. Y él le habla desde el capítulo 1 de una herencia. Y hay tres cosas que me llaman la atención: una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Déjenme traducírselo un poco en español para que pueda por lo menos entender. Una herencia que no tiene precio, una herencia reservada en los cielos para ti, que no puede cambiarse ni deteriorarse. La herencia que está reservada como hijo de Dios, como creyente de Jesucristo, es una herencia indestructible. Y Pedro le dice desde allá: la herencia que ustedes tienen es esta. Y yo sé que se aproximan momentos difíciles, pero ustedes necesitan acordarse de su esperanza. Y es por eso que lo siguiente dice: yo sé que Cristo ha sido rechazado por muchos. ¿Cuánta gente lo ha rechazado a Dios? Todavía hoy en día, en pleno siglo XXI, hay gente que tú le hablas del evangelio y lo rechazan. Y Pablo dice: está bien, han rechazado la piedra, y aunque lo han rechazado, ha venido a ser la piedra angular, aleluya, de los edificadores, aleluya. Y él le dice: yo sé que otros lo han rechazado, pero a aquellos que han creído le ha dado privilegios. Oye esto: aquellos que han creído en Jesucristo hay privilegio. Y aunque otros lo rechazaron, Pedro le dice: mas vosotros sois. Lo que ustedes necesitan saber no es cuán arreciado va a ser la persecución. Lo que ustedes necesitan saber es el privilegio que se le ha dado a todo aquel que ha creído. Yo sé que se ha sido rechazado. Yo sé que hay gente que no lo toma en cuenta. Eso se sabe. Pero vosotros sois diferentes. Vosotros sois real pueblo escogido. Dice: vosotros sois linajes escogidos. Y le dice: uno de los privilegios que tiene la iglesia es el linaje escogido. Usted, Dios lo entresacó de muchos pueblos y lo colocó en una posición de honor. Lo que necesitan saber es cómo fueron escogidos. No porque había algo importante ni nada extraordinario en nosotros. No, Dios te escogió simplemente por creer en Él. Por creer en Él. Dice que cuando Pablo va a Gálatas, en Gálatas capítulo 3 verso 29, le dice una verdad tremendamente poderosa, porque él le dice: si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Él está diciendo: ¿sabes qué? Ya no solo Israel puede ser linaje escogido, ya no solo Israel puede ser nación santa, ya no solo Israel puede ser pueblo adquirido por Dios. No, todo aquel que ha creído en Él ha formado parte de ese linaje y de las promesas de Él. Dios rompió esa pared divisora entre esos dos pueblos, de manera que todo aquel que cree
forma parte de eso. Si usted ha creído, usted forma parte de eso. Si usted no ha creído, le tengo noticia. Solamente con creer y confesar a Cristo como Salvador, usted va a optar esos privilegios para su vida. Usted también será una real sacerdocio. Usted también será, aleluya, un pueblo adquirido por Dios. Usted también será linaje escogido. De manera que cuando yo veo el siguiente requisito y privilegio que Pedro le dice, ustedes son real sacerdocio. En otra versión dice, ustedes son sacerdotes del rey. Ustedes son los intermediarios entre un mundo perdido y Dios. Ustedes son la respuesta que alguien necesita. Ustedes son los encargados de conectar al pecador con Dios. Le dice, ustedes son nación santa. Tercer privilegio. Y cuando yo veo esto en el capítulo 2 del verso 1, comparando esto, ustedes son santos. Y tuvimos que dejar algo, porque él dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y distracciones. Y no solamente eso, porque cuando tú lees Colosenses capítulo 3:2 dice, vestido pues como escogido de Dios, santo y amable, extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre y paciencia. Es decir, como nación santa, hay algo que yo tengo que soltar y hay algo que yo tengo que vestirme. Ese es el privilegio. Que cuando te vean a ti la deidad de Cristo en ti. Que cuando te vean la mansedumbre, vean el amor. Que cuando te vean a ti, aleluya, vean la paciencia que tiene. Que cuando te vean a ti, vean la misericordia que Dios ha depositado en ti para otro. No cuando te vean a ti, vean la hipocresía, no, la malicia, no. Hay que quitarse ese traje y ponerse el que lleva el Hijo de Dios. A su nombre, gloria. Y por cuanto dice Pedro, ustedes son pueblo adquirido por Dios. Ustedes son pueblo adquirido por Dios. Y eso conlleva de que han sido un pueblo exclusivo. Ha sido un pueblo exclusivo. De todos los pueblos que Dios me haya elegido a mí, eso me puede dar gozo. Eso me puede dar a mí, aleluya, fuerza para seguir adelante. Pero Pedro, aleluya, se está dando cuenta que más allá de unos privilegios, aleluya, Israel y el pueblo escogido de Dios, usted y yo que hemos creído, más que llevar unos privilegios es llevar una identidad. Alabado sea Dios. Porque no por llevar los privilegios tú vas a dejar de modelar, aleluya, lo que conlleva esos privilegios. Ellos necesitaban saber estos privilegios, pero necesitaban saber la nueva identidad que Cristo le había dado. Y en medio de esos tiempos ellos necesitaban conocer esa identidad. De manera que cuando Pedro le dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, no es para que tu ego se eleve. ¿Sabe por qué? Porque cuando viene a ver, puede ser que te crea más importante que los demás. Y puede hacer que mire a alguien por encima del hombro. Y te tengo noticia, tú no eres más importante que el pecador que está allá afuera. Sí, porque hay privilegios a veces que nos hacen ser grandes. Y hay privilegios que nos hacen, aleluya, quizás mirarle mal a otra persona. Hay privilegios que nos hacen, yo soy, tú no eres. Yo soy de Cristo, tú eres un pecador. Y se nos olvida de dónde hemos llegado, de dónde hemos venido, quiénes éramos antes. Lo que eres es por la gracia.
No es para que seas orgulloso, no es para que tu ego se eleve, no es para que te creas más importante que los demás. Los privilegios que has tenido y que has recibido y la identidad nueva que recibiste tiene propósito. Y no es para decir cuán gran eres. No lo es. Y a veces nos creemos tan santos. Yo soy nación santa y tú eres un pecador. Te vas para el infierno. Ese no es el propósito. No lo es. La razón de que Dios te ha elegido entre otros grupos no es para que te creas importante que Él. A mí Dios me eligió, a ti no. Ese no es el propósito. Pedro le declara el propósito en medio de todo esto. Y él le dice: lo que has recibido es para que anuncies la virtud de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. De manera que lo que recibiste y la identidad nueva que has recibido por creer al Señor no es para ser grande, no. Es para decirle a alguien: ¿sabes qué? Hay algo que voy a compartir contigo. Hay virtud que quiero compartir. Y es la excelencia, la misericordia, el gran amor que tiene Dios. Ese es el propósito. Las virtudes de aquel que os te llamó. Y a veces se nos olvida. Hemos llegado a un nivel donde se nos olvida quiénes éramos. Hemos sido tan prósperos. Hemos sido tan grandes y sabios que se nos olvida nuestra condición pasada. Se nos olvida que quizás muchos de ustedes había que recogerlo de la acera de alcohólico. Y Dios lo tomó y lo agarró, lo escogió de allí, le puso nombre, lo vistió. Ahora viste con traje, alabado sea Dios. Usa corbata, aleluya. Usa zapatos finos, tiene dinero, aleluya. Y se cree la gran cosa. No, lo que has recibido y de donde Dios te ha sacado es para anunciar a otro que está pasando por la misma situación, que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que transforma, que hay un Dios que cambia historia. Ese es el propósito. Anunciar las virtudes de aquel que os llamó. Gente que Dios lo sacó de la nada. Gente que buscaba comida en los basureros. Y hoy puede predicar el evangelio. Gente que nadie lo quería y hoy tiene familia, tiene hijos y tiene estatus social. Gente que para el mundo no valía nada y Dios lo trajo y ¿sabe qué? Y le dijo: tú vas a ser mi especial tesoro en la tierra. Alabado sea Dios. No éramos la gran cosa. Y sin embargo Dios por su misericordia te ha escogido y hoy estás aquí y hoy has creído en el Señor por una razón de poder anunciar y compartir el evangelio. Eso es. La gente necesita conocer mi historia. La gente necesita conocer lo que yo era. Porque si no comparto lo que yo era, de nada tiene sentido estar aquí, glorificar a Dios, amar a Dios, levantar nuestras manos, gozarme en los coros, si la gente desconoce el Dios que tú le sirves y desconoce quién eras tú. Por eso es que en todo esto Él les recuerda: acuérdense, tienen una identidad nueva. Ustedes tienen promesa. Ustedes han sido posicionados. Compartan esas virtudes con otros. La gente necesita saber. Por eso yo he compartido, mire, la gente necesita saber que Dios me sanó a mí personalmente. Aleluya. Cuando tenía una enfermedad llamada zostoplasmosis, era un virus, no podía tener hijos. Hoy tengo dos y no tengo más por la misericordia de Dios.
La gente necesita saber eso. La gente necesita que tuve un accidente donde no tenía cinturón de seguridad, donde no había bolsa de aire del lado de donde estaba. Pensé que ibas a morir y Dios me libró de la muerte. Y el que tenía cinturón, el que tenía bolsa de aire, estaba todo cortado. Y yo salí mejor después del accidente que como había entrado al vehículo. La gente necesita saber que Dios guarda. La gente necesita saber que Dios sana. La gente necesita saber tu historia. Aleluya. La gente necesita saber, aleluya, que de niño no perdí la vida porque Dios ha sido bueno. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué Dios ha hecho contigo? Te alma te adora a Dios. Y hay gente que no comparte su historia con otros porque se pueden persuadir y no me puedo juntar con ellos. Porque ellos pueden persuadirme, aleluya, al mundo en vez de ellos venir a la iglesia. Y cuando eso sucede, al parecer tú mismo piensas que no hay mucho de Dios en ti. Cuando estoy quizá turbado porque alguien me puede persuadir, no hay mucho de Dios. Porque Dios nos ha llamado a compartir ese evangelio. Hay gente que Dios lo ha sacado de una depresión, mire, que hoy no estuviera aquí si no era por la gracia de Dios. Y hay gente a su alrededor pasando la misma situación y ellos con la boca cerrada. Hay gente en el mundo perdiéndose. Hay gente en las drogas. Hay gente tirado en la acera. Aleluya, que no necesitan, aleluya, que le des un pesito para poder seguir en las drogas. No necesitan que le compre un jugo, aleluya, para poder saciar su hambre. Necesitan lo que tú tienes y lo que tú eres. Necesitan lo que tú tienes, lo que tú portas, lo que se te ha dado, el privilegio. Necesitan compartir, que compartan la misma gracia que te alcanzó, aleluya, y pueda decirle: ¿sabes qué? Hay algo mejor que quiero compartirte. Yo también estuve allí, pero hay un Dios que me agarró, hay un Dios que me limpió, hay un Dios que me puso nombre, y hoy puedo ser lo que soy por su gracia. Alguien necesita conocer tu historia. ¿Qué Dios ha hecho por ti? ¿Qué Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué es lo impresionante que Dios ha hecho en ti? Dios no ha hecho nada en ti que pueda compartir con otro lo que se te ha dado. Alabado sea Dios. A Pedro, cuando anunció el evangelio lleno del Espíritu Santo, que pudo levantar el paralítico, Pedro y Juan, aleluya, eso se armó un disturbio ahí. Eso se armó una persecución a tal punto que lo llevan delante del concilio, aleluya. Y en medio de ese concilio, él está ahí, podían ejecutarlo. No había nada a favor. Todo el mundo está, que no se puede hablar del evangelio. Y cuando ven que no puede hacer nada, todo el pueblo está ahí. Todo el pueblo fue presente de que el milagro que Dios había hecho era inminente. Vamos a tratar de persuadirlo. Y dice: ok, vamos a sacarlo de ahí. Lo sacan de la cárcel y cuando están ahí del concilio le dicen: lo vamos a dejar pasar, se la vamos a perdonar, son libres, alabado sea Dios, pueden hacer lo que quieran, pero hay una condición que quiero dejarles saber a ustedes: no pueden seguir hablando del evangelio de Dios. Ellos estaban convencidos que como había sido un milagro, tú no puedes borrar eso. Tú no puedes decir no compartan. No, hay una realidad y hay una evidencia. Había un paralítico que se puso de pie. No puede borrar eso. Pero como no podemos borrar eso, vamos a poder entonces persuadirlo para silenciarlo.
Y le dicen: Pedro, no hables más del evangelio. Juan, no hables más del evangelio. Ellos podrían salir cantando, gozando, pero ellos dijeron: espérate, yo sé que hay un peligro, esta gente me puede matar, pero yo tengo que decir eso, porque es que haya sido una gracia que me ha alcanzado, ha sido un poder que tengo dentro de mí, que no me puedo quedar callado. Y él le dice: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Pero también después le dice: alabado sea Dios, no puedo dejar. Y yo me pregunto: Pedro, ¿tú estás consciente del peligro que puede ocasionar tu respuesta? ¿Tú estás consciente de lo que te pueden hacer en la cárcel? ¿Tú estás consciente que si todo el concilio se pone a una, tu cabeza tiene precio? Y Pedro se olvidó de todo. Quizá estaba consciente, muy consciente, pero cuando tú has sido agradecido, cuando tú sabes lo que tú eras, cuando tú sabes el Dios que te encontró, la respuesta fue: no puedo dejar de hablar lo que he visto y lo que he oído de Dios. No puedo. Yo no sé cuál va a ser la consecuencia y el atrevimiento de mi respuesta, pero hay algo que se te va a poner dentro, que cuando tú entiendes la identidad que tú portas, aleluya, no te puede quedar callado. Aleluya. Pedro le está diciendo: no se enfoquen tanto en lo que viene, enfóquense en lo que ustedes van a recibir y en lo que ustedes son ahora. Y él le dice: yo no puedo. Y nosotros, por cualquier cosa, no estamos en peligro. Podemos anunciar el evangelio a todas las anchas y no avergüenza hablar de él. Y Pedro, con todo el peligro frente, dijo: yo no puedo dejar de hablar. Yo no puedo dejar de compartir mi historia. Yo no puedo dejar de compartir la grandeza del evangelio. Yo no puedo silenciarme porque hay alguien que me está proclamando peligro. Hay algo dentro que tengo introducido, aleluya, que es más poderoso. Y si me llegara a pasar algo, hay una herencia inconmovible e inmarcesible. Eso es lo que Pedro está diciendo. Y a veces nos da vergüenza decir que somos cristianos. Varón, yo. Ya no da vergüenza llevar una Biblia porque en el teléfono nadie la nota. Y no digo que la úsela, porque hay momentos y lugares donde usted va a ser más accesible a su teléfono en la Biblia que a la Biblia. Y eso se entiende. Pero el que me dé vergüenza a mí llevar la palabra de Dios para que alguien diga: tú eres cristiano. Nos da vergüenza ser cristiano y nos da vergüenza compartir lo que Dios hizo. Y hay gente que está esperando una respuesta que solamente tú la tienes. Yo no puedo hablarle a un alcohólico que Dios me sacó de allí. Yo no puedo. Pero usted sí sabe que es estar alcoholizado y Dios sacarlo de allí. Yo le puedo hablar quizá a alguien de las luchas, las batallas, las dificultades que se presentan aún siendo criado en la iglesia. Yo puedo compartir a alguien de muchas cosas que me han ocurrido, aleluya, de lo que he pasado, pero yo no puedo decirle cómo salir de la droga de alguien. Yo no puedo decirle que Dios liberta de las drogas, se lo puedo decir, pero no va a tener el mismo impacto que cuando Dios te usa a ti, cuando Dios te sacó a ti, cuando Dios te libertó a ti, aleluya. Porque si yo comparto una verdad que puede ser, le estoy compartiendo a media. Porque Dios, aleluya, Satanás no le tiene miedo, aleluya, a aquellos que portan una información de Dios. Satanás le tiene miedo a aquellos que han vivido y han experimentado el poder de Dios.
Esto no es información, esto es vivencia. Yo puedo decir, yo soy pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, pero si no lo modelo en mi carácter, si no me muevo de tal forma de que alguien diga, ella es diferente, él es diferente, esa persona se ve, aleluya, que no es de por aquí, aleluya, tiene algo distinto. Más que creer serlo, tengo que portarlo. Es una forma de mi identidad. ¿Quién proclamará que hay un rey? ¿Quién proclamará la grandeza del Señor? Y ya casi estoy terminando. ¿Sabes qué? Dios le dijo al pueblo de Israel después que lo escogió. Nosotros leímos en Deuteronomio que Cristo le dice, Dios le dice, Dios Padre, yo lo elegí a ustedes no porque eran más importantes, sino para que sean ejemplos. Para que compartan mi evangelio. Y cuando yo miro la vida de Israel, dice que Dios después que lo escoge, ellos están esclavos y Dios lo traslada al desierto. O sea, hay alguien escogido insignificante que Dios le ha dado una posición poderosa, pero está en el desierto. Entonces Dios no solamente escoge lo más vil y menospreciado, sino también que lo pone en una posición no de alto honor. Porque bien estaban los egipcios, muy bien, y ellos eran esclavos de los egipcios, y Dios los lleva al desierto donde no hay comida, donde no hay agua, donde el sol los fastigaba y donde había oscuridad de noche. Y en medio de esa plataforma de Israel, Dios aleluya, es que Dios es tan bueno. Tuvieron sed, Dios le dio agua de la peña. Recibieron comida del cielo cuando tuvieron hambre. Cuando el sol fastigaba, aleluya, Él puso una nube para que no lo fastigara. Y en la oscuridad, Él puso una columna de fuego. Israel estaba tan pendiente en lo que faltaba en el desierto que se le olvidó lo que tenía. Y a veces nosotros vemos tan grande la situación que nos desenfocan lo que somos. Y fácilmente vemos a alguien con una necesidad y no podemos hablar con ellos, porque esa gente está esperando una respuesta. Y cuando usted se le acerca, yo estoy acabado. Ay, yo no sé qué voy a hacer. Parece que no entiende lo que tú tienes dentro. Parece que no entiendes el privilegio, lo que tienes dentro. La gente no quiere escuchar tu queja. La gente quiere escuchar lo que tú portas por dentro. La gente quiere escuchar al Dios que te libertó. La gente quiere escuchar el Dios que te amó. El Dios, aleluya, que te sacó del pozo cuando nadie te estaba hundiendo y te sacó de allí. La gente quiere escuchar lo que Dios ha hecho. Y yo pregunto, ¿y es tan poco lo que Dios ha hecho? Y a veces hablamos más de lo que éramos que lo que Dios ha hecho. Cuando yo estaba en el mundo, yo era, y yo busqué, y venía el evangelio y Dios me salvó. Eso es lo único. Explícame cómo fue que te salvó, por favor. Sí, pues déjame ver, la gente quiere escuchar cómo fue. Cómo no fue que viajaste a la iglesia y Dios te salvó, no. Háblale de tu historia, que no te avergüence, porque no eras nadie, ahora eres alguien. Ah, Dios me salvó, ajá. Dicen por ahí, qué lindo. Hay algo más en esa historia. Y cuando yo veo la historia, ya voy a terminar, cuando yo veo la historia de Israel, que Dios los saca y tienen hambre y Dios les suple toda su necesidad. Israel, en la ausencia de Moisés, se olvidó de Dios y cayó en la idolatría. ¿Usted sabe por qué Dios lo llevó al desierto? No es porque Dios es ignorante de tu situación. No es porque Dios quiere que sufras. Hay algo y un propósito grande. Dios quería que Israel pasara hambre y viera quién le suplió.
Dios quería ver que en medio de su necesidad de sed, Él abrió una peña en medio del desierto y brotó el agua. Pero ¿cuál fue el propósito? Aleluya, de que Israel pueda entender cuando saliera del desierto a la tierra que Dios le dio, puedan ver a las otras naciones y decirle y compartir las virtudes. Estaban en el desierto, no tenían agua, pero Dios la suplió. No tenían comida y Dios hizo llover comida del cielo. No tenían sol y Él, aleluya, tenían un sol fuerte y Él puso una nube y en medio de la oscuridad nos guió con una columna de fuego. Israel descartó el propósito por el cual Dios lo llevó al desierto. Es que si Dios te lleva donde Él te prometió, ¿cuál es la carta de recomendación para tú compartir a Dios? Me eligió y me llevó, me dio la tierra prometida. ¿Y qué pasó? No sé. ¿Y qué hizo Dios? No sé. Para saber si hay un Dios que sana, primero hay que estar enfermo. Para saber si hay un Dios que liberta, primero hay que estar atado. Y quizás los peores escenarios que ha vivido no es porque Dios está en contra de tuyo o porque Dios no tiene poder. Es que hay una plataforma que vas a necesitar aprender, aleluya, para lo próximo que viene. Aleluya. Es que tú no puedes compartir lo que tú no has vivido, lo que no has pasado. Tú no puedes. Aleluya, tú no puedes. Vas a impartir información y tú necesitas impartir vivencia. La gente no es transformada por tu conocimiento. La gente es transformada cuando ven en ti la transformación por el poder de Dios. No es lo mismo decir, mire que Dios te puede sacar de allí. Dios me sacó. Que Dios te puede sacar de las tinieblas. No, yo estaba perdido y Él me sacó a la luz. Es diferente. Israel perdió eso y no aprendió. El propósito de Dios de Israel era para que Él le conociera de manera personal y lo puedas compartir con otros. Muchas de las cosas que te suceden es para que Dios, tú puedas ver de manera personal el poder de Dios y puedas compartirlo con otros. A su nombre sea la gloria. Ya termino. Aleluya. Por eso en medio de las condiciones que estamos viviendo, moral y espiritual, el mundo necesita a alguien que se levante lleno del poder de Dios y comparta las virtudes. En un mundo y en una situación donde la moral ya no es tan importante, donde lo espiritual ya no es quizá importante tenerla, donde la espiritualidad ya no vale mucho, donde hemos sacado a Dios en todos los lugares y hemos sustituido la gloria de Dios, el Dios que nos llamó, por otras cosas insignificantes. En medio de ese mundo hostil, Dios quiere que tú portes sus virtudes. En medio de ese momento hay alguien que tiene que brindar lo que tienes dentro. Va a compartir el evangelio, va a compartir con otros lo que Dios tiene. Esa es la voluntad de Dios por el cual estás aquí. Póngase de pie. Padre, gracias.